Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo el seminario que tenemos preparado para el día de hoy, que el tema es confort y eficiencia energética en instalaciones. Me presento, soy Yasmín Lema, arquitecto técnico del Departamento de Desarrollo de CIPE Ingenieros, y esta ponencia se va a dividir en tres ponencias, por así decirlo. Por un lado, Gustavo Díez, desde Presto Ibérica, nos va a hacer una presentación sobre grifería temporizada de sistemas ahorradores de agua, y después Domingo González, por parte de Saunier Duval, hará su ponencia sobre eficiencia energética en instalaciones de ACS. Por último, yo misma haré una presentación sobre el generador de precios de CIPE Ingenieros. Antes de nada, comenzar diciéndoos que el seminario se está grabando, que vais a poder verlo a través del canal de YouTube CIPE Ingenieros. Aquí están todos los seminarios colgados que hemos estado haciendo, igual también alguna demo sobre los programas de la suite de CIPE. Y aquí podéis ver el calendario de encuentros que se van a hacer en las próximas semanas. Bueno, sin más, vamos a pasar el mando a Gustavo Díez, que es el presentador que va a hablar sobre la grifería. Un segundito. A ver. Panel de mano. Asistentes. Buenos días, Gustavo. Gustavo. A ver. Gustavo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya te escuchan todos y te saldrá ahora mismo en pantalla la invitación para hacer tu presentación, que ya estamos viendo. Ya le he dado. Espera, a ver, un segundo. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ha dicho Yasmín, es Gustavo Díez y soy el jefe de proyectos del grupo Presto Ibérica. Voy a hacer una presentación más que únicamente de grifería temporizada para que no sea demasiado aburrida, de ahorro de agua y de energía mediante griferías eficientes en general. De hecho, voy a utilizar incluso algunas cosas de algunos grifos de nuestra competencia que creo que es interesante que se lleguen a conocer. Yo la estructura de la presentación, lo que he hecho ha sido voy a hacer una pequeña presentación general de lo que es el grupo Presto Ibérica para aquellos que no nos conozcan. Luego hablaremos de tendencias de gestión de recursos hídricos en edificación, tanto de lo que afecta a las griferías como de lo que afecta a otros sistemas de instalaciones, que estoy convencido de que luego Domingo podrá aumentar muchísimo más lo que yo voy a contar. Me centraré en griferías eficientes y veremos ya últimas tendencias en lo que serían sistemas de griferías y un ejemplo práctico muy sencillo, simplemente porque os quedéis con dos datos que yo creo que ejemplifican bastante bien la importancia de este tipo de griferías. Bueno, para los que no nos conozcáis, Presto Ibérica, en realidad ahora mismo somos un grupo empresarial formado por tres empresas, ¿vale? Es un grupo empresarial con más de 80 años. Presto Ibérica nos dedicamos a hacer uso seguro y racional del agua en colectividades, o sea, somos fabricantes de griferías temporizadas, griferías electrónicas y sistemas de ahorro de agua. Presto Equip, que tenemos otra marca y una fábrica que lo que hacemos es fabricar ayudas técnicas para personas con movilidad reducida, y luego Griferías Galindo, que es una empresa del año 1929 que adquirimos hace 3 años y lo que hace es grifería de diseño para baño y cocina. Luego os mostraré 3 slides de cada una de las empresas para que veáis qué es lo que hacemos, ¿no? Por quedaros con algunos datos del grupo, pues Presto nace en el año 27, fabricamos en España desde el 79 y somos el líder europeo en grifería temporizada y electrónica, ¿vale? Tenemos presencia en todos los continentes y más de 4.000 puntos de venta. Toda esta parte voy a ir bastante rápido porque entiendo que es para que os quedéis con alguna idea de lo que es la empresa, ¿vale? Otros hitos que tenemos, pues por ejemplo, a destacar, somos el líder europeo en certificaciones de grifería temporizada. Somos el único fabricante del mundo con certificación N y NF para grifería temporizada, ¿vale? Único fabricante del mundo. De hecho, somos el presidente, mejor dicho, ostentamos la presidencia del Comité de AENOR de certificación y la presidencia de la Asociación de Fabricantes Españoles de Grifería también, ¿vale? Por poneros algunas obras, pues los expertos en hospitales, como puede ser el Hospital de la Nueva Fe en Valencia o el Hospital de la Paz en Madrid, centros penitenciarios, pues prácticamente todos los de España y muchos también en Latinoamérica, como puede ser la Concepción en Chile. Hoteles, Capital Towers en Bogotá, aquí en España estaría, por ejemplo, el Hotel Arts en Barcelona, centros educativos, centros deportivos, ahora que
que justo estamos en periodo de Champions, pues el Estadio Santiago Bernabéu, también el Estadio Camp Nou, también el Benito Villamarín, el Molinón, en fin, una cantidad ingente. Y luego, pues otro tipo de obras como pueden ser pues ciudades de la justicia de Barcelona o de Madrid, la planta de Pfizer o aeropuertos como las terminales de Madrid. ¿Vale? ¿Eso con qué lo hacemos? Pues con este tipo de productos. Son productos muy sencillos que estoy convencido que como usuarios los habéis utilizado y aquí tendréis un pequeño resumen de las gamas que hacemos en Presto. Todo esto que tenéis aquí serían los productos más clásicos como ese grifo de lavabo que veis ahí o ese grifo de urinario que estoy convencido que lo habéis utilizado infinidad de veces, ¿vale? Este sería el resumen de la gama de productos de Presto, mientras que de la gama de productos de Presto Equip, pues lo que hacemos es fabricar ayudas técnicas para personas con minusvalía, como puedan ser esos lavamanos especiales, el reclinable en concreto, esos inodoros especiales que están preparados para facilitar la transferencia de una silla de ruedas, o barras de ayudas técnicas, pues esta que veis aquí, en realidad son aluminio recubierto de nylon y este simbolito que veis ahí de vía libre es una certificación que nos da la ONCE como único producto accesible que recomiendan para sus instalaciones, ¿vale? Lo normal que es, pues gama de acero inoxidable, que lo que buscas es cumplir normativa y que nosotros pues también tenemos obviamente una gama de productos así. En cuanto a griferías Galindo, pues lo que hacemos es líneas de diseño para el baño, todas estas que veis aquí con importantes premios internacionales, como es el Good Design, que da el Ayuntamiento de Chicago, pero también pues, líneas más atemporales o más clásicas para baños pues, más convencionales, ¿no? Sin olvidarnos también de lo que sería pues, grifería para cocina y luego también fregadores de acero inoxidable, que eso no lo fabricamos nosotros, sino que comercializamos una marca que se llama Reginox, que es una marca de referencia en el mercado europeo. Bueno, si pasamos ya al grueso de la presentación, lo que yo voy a tratar de hacer es poner de relieve algunas de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto que prácticamente no cuestan ningún trabajo y que sin embargo van a suponer grandes cantidades de ahorro de agua y por tanto de dinero. Empezando por dónde, pues si el objetivo es la reducción del consumo de agua, pues vamos a empezar por la parte que afectaría al exterior de una vivienda o de un edificio de colectividades. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues utilización de plantas nativas o adaptadas. Está muy bien los decoradores de jardines o paisajistas, pero si utilizamos plantas o semipaisajismo de la propia zona, pues obviamente la cantidad de agua que van a necesitar va a ser menor porque van a estar adaptadas a esas regiones, ¿vale? Obviamente utilización de agua no potable para el riego y por tanto aquí ya entramos en el uso de aparatos de aguas pluviales, aguas grises y demás. Y luego una parte muy importante que lo voy a repetir a lo largo de la ponencia, que es monitorizar los consumos, ¿vale? Muy importante porque siempre que monitoricemos el consumo va a ser cuando vamos a tener un punto de referencia para poder reducir dicho consumo, ¿vale? Si ya los metemos en el uso de agua en los procesos, pues sería lo interesante que es pues, reducir la cantidad de agua utilizada en esos propios procesos del edificio, pues, por ejemplo en el sistema de calefacción. O, por ejemplo, también mejorar la calidad química del agua de los equipos. Dependiendo de dónde estemos, la calidad del agua puede ser una u otra, que puede necesitar uso de descalcificadores, por ejemplo, o el uso de complementos aditivos, porque eso va a influir en las tuberías, va a producir incrustaciones y va a producir ineficiencias en los sistemas de agua caliente sanitario. Vuelvo a decir lo de la monitorización. Lo de la monitorización es súper importante porque hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que por el hecho de poder leer un consumo somos capaces de reducir entre un 8 y un 14% el propio consumo. La prueba la tenemos hoy en día en los coches. Todos los coches prácticamente monitorizan el consumo instantáneo o el consumo medio que vamos teniendo en un viaje y yo estoy convencido de que todo el mundo al final lo que hace es ir fijándose e ir reduciendo el propio consumo del coche. Una vez más, también otra medida, que será la medida 3 que veis aquí, el uso de agua no potable en procesos evaporativos y luego el uso de filtrados y biofiltros. Si ya entro en lo que serían los procesos propios de la vivienda o del edificio de colectividades, pues obviamente donde más consume agua va a ser en el baño y las cocinas. Por tanto, con el uso de aparatos eficientes en griferías o también en electrodomésticos, pues ¿dónde podemos reducir el consumo? Pues en los lavamanos, en los fregaderos, en las duchas, en los inodoros, en los urinarios, en las lavadoras o en los lavavajillas. ¿Vale? ¿Qué medidas de ahorro se tienen que tener en cuenta? Pues de nuevo lo que os decía antes, la monitorización de consumos. Importante, ajuste de presión en la instalación, por ejemplo, mediante bombas inteligentes o válvulas reductoras de presión y válvulas de equilibrado. Por poneros un ejemplo,
Nosotros, dentro de los servicios que damos del departamento que llevo yo, hacemos cálculos de ahorro de agua para edificios. Y me acuerdo que hicimos hace bastantes años uno para la Torre Picasso de Madrid, un edificio bastante emblemático para los que no lo conozcáis. Y aquí únicamente, al final lo que se recomendó era que redujeran la presión, porque el problema es que tenían aparatos sanitarios y griferías de hace bastantes años, con unas presiones de trabajo en torno a los 5 y 6 kilos, y lo que hacían era que se les disparaba el consumo. Esos aparatos no necesitaban tanta presión para poder funcionar correctamente, y con esa disminución de presión ya se consiguieron pues ahorros de alrededor de un 20 o un 25% de agua. ¿Vale? También, ¿alguna otra medida de ahorro de agua? Pues los sistemas de recirculación. Esto es especialmente importante para el uso de duchas con válvulas termostáticas. Obviamente, inodoros eficientes es algo que los fabricantes de inodoros llevan impulsando desde hace muchos años. Pueden ser pues, cisternas de doble pulsador, mecanismos de interrupción de descarga o ya los propios aparatos de bajo consumo. Y luego, pues algo que también se lleva poniendo desde hace ya bastante tiempo, pues como son los aireadores, los perlizadores y los reguladores de caudal. Para mí, o por lo que me afecta a mi empresa, pues ¿qué es lo mejor? Las griferías eficientes. Dentro de griferías eficientes, que sería el siguiente apartado, pues tenemos muchos motivos para creer en ellas y para ponerlas. El primero es que contribuyen de manera significativa y cuantificable al ahorro de agua. O sea, ya entramos un poco en la conciencia de cada uno. Aparte, existen prácticamente en todos los países leyes que van a favorecer su instalación. Por ejemplo, la norma chilena, si vamos a Chile, 700. Si estamos en España, pues la ley 6 del 2006 de Murcia, que además está ya tacota y es que te obliga a poner en todos los sitios públicos grifería temporizada, pero además con unas características especiales. O el decreto 21-2006 de la Generalitat de Cataluña, que obliga también en todos los centros docentes, sanitarios y deportivos a instalar grifería también temporizada o electrónica. ¿Por qué también tenemos que poner grifería eficiente, ya no solo temporizada? Pues porque también nos ayuda a obtener puntos en materia de certificación energética, que puede redundar en un valor mayor de los inmuebles. Eso especialmente afecta a las inmobiliarias que utilizan o que construyen grandes edificios. Y luego, por supuesto, porque yo aquí estoy hablando todo el tiempo de ahorro de agua, pero el ahorro de agua va a repercutir en un importante ahorro de dinero también, porque al final el agua hay que pagarla. Y en determinados países el agua es muy cara, y en determinadas regiones, como puede ser Murcia o las Islas Canarias. ¿Vale? Por ejemplo, en cuanto a certificación energética, pues nos va a ayudar a sumar puntos en edificios LEED. Si vamos, por ejemplo, aquí, espero que veáis el cursor, grifos de lavabos y servicios comerciales, pues tenemos 8,3 litros por minuto en aplicaciones privadas, lo que serían habitaciones de hotel y hospital, pero es que tenemos 1,9 litros por minuto para otras aplicaciones. Por ejemplo, los cuartos de baño de cafetería o de una gasolinera. Ese tipo, ya lo que nos dice la certificación LEED es que tendremos que poner 1,9 litros por minuto. ¿Vale? O, por ejemplo, duchas, pues alcachofas de duchas residenciales, si queremos obtener puntos, pues 9,5 litros por minuto. Para que os hagáis una idea, un rociador de estos grandes de vivienda está en el torno de 20 litros por minuto, 20-25, dependiendo del modelo. ¿Qué sistemas se han ido incorporando en el mundo de la grifería en general? Pues uno de ellos es el sistema de maneta de apertura progresiva. Este es un sistema, que entiendo que más o menos lo habréis conocido, que lo que se busca es que utilices menos agua cuando vas a abrir el grifo. ¿Cómo? Pues los que seáis usuarios de hoteles o viajéis bastante, en mi caso pues me suele pasar, tú vas a cepillarte los dientes en un hotel y casi siempre das al grifo a tope y gastas un agua que no necesitas para cepillarte los dientes. Entonces, este sistema lo que tiene es un freno intermedio, como veis ahí en el esquema, y lo que va a hacer es que reduzcamos el caudal prácticamente a la mitad. Si nosotros necesitásemos más, volveríamos a ejercer presión en la palanca y con eso conseguiríamos el caudal máximo. ¿Vale? Otro sistema, que esto es muy sencillo, pues es limitar el recorrido, ¿no?, del cartucho. En lugar de que gire prácticamente 180 grados o 150 grados, que es lo que suele girar, pues lo que hacemos es limitar el recorrido especialmente en el agua caliente. O esto ya que es un sistema que ya también cada vez se va exigiendo más, especialmente en sitios públicos, que sería el sistema de apertura en frío. El grifo tiene o un giro falso en la parte de agua fría o no gira. ¿Esto por qué se hace?
Porque en grifería, y lo voy a decir luego más tarde cuando veamos los sistemas eficientes temporizados, hay un componente muy importante que es psicológico. Si nosotros tenemos una maneta de un grifo monomando como la que tenéis aquí en el centro, es donde tendemos a abrirlo, ¿vale? Tanto en hoteles como en viviendas. Raro es que se abra el grifo siempre en la parte derecha o en la parte izquierda. Casi siempre tendemos a darlo por la parte central. Con este tipo de sistemas, en la parte central únicamente va a salir agua fría y con eso vamos a conseguir un ahorro muy importante, en este caso de energía, no de agua. Pero eso será un ahorro de energía que va a repercutir en los gastos también pues, de calefacción. ¿Vale? Válvulas termostáticas, pues también. Esto que es lo que vamos a aprovechar, el uso de sensores de mezcla para mantener constante la temperatura. ¿Vale? Y luego ya si vamos a la parte de grifería para colectividades, pues ¿qué es lo más eficiente? Pues griferías temporizadas pero ecológicas. Importante el matiz. Estas nacieron en base a la legislación, especialmente al 2006, que fue uno de los años más secos en España. Y lo que se hace es reducir caudales y temporizaciones en los productos clásicos. Los productos de toda la vida, que siempre han sido caracterizados por ser especialmente antivandálicos, aquí lo que buscaremos será una reducción de caudales y de temporizaciones. Un ejemplo lo tenéis en este esquemita con los lavabos. Con una grifería tradicional sin ninguna medida de ahorro de agua, lo normal es que si tenemos que hacer un lavado de manos de verdad, porque tenemos las manos sucias, pues estemos consumiendo alrededor de 1 minuto. Eso, si tenemos en cuenta que un lavabo normal está dando como mínimo 12 litros por minuto, siendo conservadores vamos a estar gastando 13 litros. ¿Vale? Con un grifo temporizado de los de toda la vida, sin medidas adicionales de ahorro de agua, vamos a estar más o menos gastando 4,5 litros. Eso es porque, como os decía antes, la grifería tiene un componente psicológico y no se suele pulsar más de 3 veces un grifo temporizado para lavarte las manos, ¿vale? Entonces, en cada descarga va a estar alrededor de 1,5 litros, haciendo un total de 4,5. Con la grifería temporizada eco o grifería temporizada eficiente, se mantiene los 3 tipos de pulsación, se acorta un poco el tiempo y lo que sí que hacemos es reducir el caudal de manera que estemos gastando 1 litro. O sea, fijaos la diferencia brutal que hay desde 13 litros hasta 1 litro, tanto en litros como en euros. Si vamos al caso de las duchas, se da una situación parecida. Una ducha media, esto todo por cierto son estudios que hemos realizado y estudios estadísticos, una ducha media está en el entorno de los 8 minutos. ¿Vale? En esos 8 minutos, y siendo muy conservadores, con un rociador de 15 litros por minuto, estaremos consumiendo alrededor de 120 litros en esa ducha. Con una grifería temporizada, con regulador de caudal de 8 litros por minuto, que suele ser el estándar, o sea, cuando vais a un gimnasio, si os fijáis, casi siempre hay un rociador antivandálico, que por suerte es nuestro, y ese lleva un regulador de caudal de 8 litros, pues teniendo en cuenta que no se suele dar más de 9 veces al botón y que la grifería de ducha temporiza 30 segundos, vamos a estar gastando alrededor de 36 litros. Si adicionalmente, en lugar de un regulador de caudal de 8 litros, introducimos un regulador de caudal de 5 litros, lo que vamos a gastar son 22,5 litros. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues retocar los productos de toda la vida, como os decía, por ejemplo, este producto que es el 605, que es el grifo temporizado más clásico, tiene más de 30 años, ¿vale? O sea, es un producto de toda la vida, pues pasamos de caudales de 6 litros por minuto a 3 bares a caudales de 2 litros por minuto con reguladores de presión, muy importante el término, de manera que nos va a gastar lo mismo si hay 1 bar o hay 5 bares. De forma que además estamos reduciendo la temporización de 15 segundos a 10 segundos y producimos que pasemos de 1,5 litros a la descarga, o sea, el equivalente a una botella de agua mineral de Fonbella, por ejemplo, a 0,33 litros. O sea, pasamos de una botella de agua mineral a una lata de Coca-Cola. ¿Vale? En otros productos, como puede ser este de la gama 2000, que también es un producto que tiene muchos años, pues lo que hacemos es pasar de 1,25 por descarga a 0,4. Fluxores también, 12 litros por descarga los antiguos, los que consumían una barbaridad, a 5 litros. 5 litros, bueno, esto en realidad hemos redondeado porque es 4,9, ¿vale? Pero bueno, pues al final como tampoco es siempre es 100% exacto, pues indicamos 5 litros, o los urinarios que pasamos a descargas por debajo de medio litro. ¿Vale? Obviamente esos productos que os he enseñado son los productos más clásicos porque son los que más identifica a la gente, pero sobre todo a nivel de arquitectura nosotros somos conscientes de que presto, no ya los arquitectos, pues cada vez, si hay arquitectos conectados, los cogéis menos porque estáis acostumbrados a verlo desde un bar de copas a una gasolinera
y ya decís que estáis cansados. Pero es que también hay otros sistemas eficientes de grifería temporizada, como pueden ser estos, que son de la serie Arte. Este ya, el diseño, vais a ver que es mucho más innovador, mucho más actual, es una línea completa, y aquí introducimos cosas que hasta ahora no había. Por ejemplo, aquí en las esquinas, veis aquí, tanto este como este ya son fluxores de doble descarga, en los cuales nosotros cuando pulsemos, dependiendo de dónde lo hagamos, tendremos una descarga de 3 o de 6 litros. O este rociador antivandálico, que es un rociador antivandálico de más diseño, que veis este frontal, y este es el que consume 5 litros, que sería el ejemplo que os he puesto antes. Hablar de griferías eficientes es hablar, aparte de griferías temporizadas ecológicas, hablar de griferías electrónicas. Estas griferías electrónicas de sensor, obviamente, solo actúan cuando detectan a la persona. Estos componentes que veis aquí serían de la grifería electrónica de Presto Demosensia, y en este caso, pues en la grifería, en los 3 modelos de lavabo, pues únicamente funcionarán cuando se acerquen las manos, saldrá el agua por aquí a modo de cascada, o en estos de aquí, que son griferías de urinario, el modo de actuación es distinto. El modo de actuación es que tú cuando llegas te detecta y suelta el agua cuando te marchas, ¿vale? Y aparte podemos programar pues actividades cada cierto tiempo, ¿vale? Los sistemas siguen evolucionando y también pues vamos hacia tendencias ya que rozan la domótica con este. Este es un producto que nosotros tenemos desde hace aproximadamente 15 años, y ya lo que hacemos es, mediante cajas de control, pues crear baños inteligentes. Usamos electroválvulas, sensores y esta caja de control y mando programador, de manera que lo que vamos a conseguir es crear un baño inteligente, tanto para zona de urinario, lavabos o duchas. Los urinarios, por ejemplo, pues podemos colocar sensores frontales o sensores de techo, como en este esquemita que tenéis aquí, que desde el punto de vista antivandálico, que a mí veces que me lo preguntan, pues yo creo que es lo mejor, porque nadie tiene que tocar nada, y con esto la gente llega, hace lo que tiene que hacer, se marcha y es cuando actúa. Nosotros con este sistema lo que podemos es controlar la programación, de manera que, por ejemplo, una de las cosas que utilizamos para las duchas, que nos lo piden en campings, pues es que la ducha funciona durante un tiempo, por ejemplo, podemos ajustar a lo que queramos, a 2 minutos, pero luego también lo tenemos un tiempo bloqueado, de forma que lo que consigue esta gente de los campings es que la gente circule y tenga duchas de 2 minutos, porque la gente se piensa que se ha estropeado el grifo. No es que se haya estropeado, es que se ha programado para que parezca que esté estropeado, ¿vale? Si ya nos vamos hacia las últimas tendencias, porque todo esto que os he estado diciendo son cosas que llevan en el mercado desde hace años, pues podemos ver, y esto por ejemplo no es nada nuestro, pues que se van aunando cada vez más en las viviendas, pues tecnología y diseño, pero de forma que se busque el confort para el usuario. Muy importante el término usabilidad, porque no siempre vamos a conseguir que todo el mundo entienda cómo se utiliza este tipo de mecanismos. Pensad, por ejemplo, en personas mayores o en niños. Bueno, los niños cada vez ya, como nacen con la tecnología nueva, ya se adaptan más rápidamente. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que los grifos tienen que ser muy fáciles y muy intuitivos de usar si utilizamos este tipo de tecnología. Si nos vamos a las cocinas, pues ya cada vez hay grifos más innovadores, como puede ser este de la izquierda, que ya en función de dónde escoja, pues tengo que rellenar un recipiente y pues ya puedo poner 500 mililitros o 100 mililitros, por ejemplo. O este de abajo, que se me va cambiando el color en función de cómo salga la temperatura del agua, o bien este de aquí abajo, que lo que hacemos es, tocándolo, podemos activarlo o desactivarlo, ¿vale? De forma que si yo estoy fregando algo, necesito cortar, pues simplemente necesita un roce de la piel para poderlo parar. Si nos vamos a colectividades, pues las últimas tendencias que son pues griferías táctiles también. Aquí ya buscamos también confort de usuario, pero necesitamos un componente fuerte de antivandalismo. Estos productos llevan un sensor que es metálico, o sea, realmente solo tenemos que tocar para que se active, y como digo yo, sería la nueva temporización. Aquí utilizamos, en lugar de elementos mecánicos, electroválvulas y sistemas de control, de manera que el toque puede activar el grifo. Si no hago nada, va a temporizar, pero si lo vuelvo a tocar, va a parar ese caudal. También, pues lo que os decía antes, domótica. Aquí este esquemita que tenéis, que es para colectividades, en realidad tengo una válvula que está formada por un servomotor con una sonda de temperatura y 6 electroválvulas. De manera que yo voy a poder controlar 6 aplicaciones sanitarias, pero obviamente voy a poder hacer una red para un edificio completo y manejar más de 300 grifos con este tipo de sistemas. Ventaja principal, ya, si lo veis por el esquema, lo que vamos a conseguir es monitorizar en un ordenador portátil o en un ordenador personal de sobremesa, da igual, todos los parámetros de las griferías. De manera que
yo puedo especialmente, que es para lo que se desarrolló este sistema, lanzar desinfecciones antilegionela. Desinfecciones antilegionela son obligatorias hacerlo en colectividades. ¿Vale? También poder programar cómo quiero que se utilice esos grifos de lavabo o esos grifos de ducha, y también puedo hacer vaciados de emergencia o incluso conectar las luces, conectar la ventilación, conectar sistemas de bombeo a este sistema y tenerlo todo en un ordenador. ¿Vale? Si nos vamos a las tendencias a corto plazo, pues ya aquí sí que ya soluciones de ahorro y especialmente lo que os decía antes, monitorización, conocimiento instantáneo de caudales y temperaturas, de manera que yo voy a poder ajustar ya temperaturas más exactas en lugar de con una válvula mecánica, pues mediante pantallas táctiles. Por ejemplo, nosotros en Presto, en Griferías Galindo, tenemos estos que son lo que llamamos tecnología Smart Tap, que son grifos con pantallas táctiles para lavabos y para duchas, que si os fijáis que por la forma de la pantalla, si yo pulso donde tengo el cursor ahora mismo, pues me saldrá máxima temperatura, máximo caudal. Si pulso aquí, me saldrá solo agua fría y caudal mínimo. De manera que voy a poder ir teniendo aquí siempre todos los consumos. Este tipo de producto es totalmente parametrizable. Entonces yo puedo ajustar o configurar diferentes programas, lavado de manos, lavado de cara, sistema de cocina, o por ejemplo, a mi mujer le gusta ducharse con el agua casi a 50 grados, pues un programa específico para mi mujer. ¿Vale? Nosotros con esto ya lo que estamos tendiendo es a la gestión centralizada de grifería. O sea, perdona, de grifería no, la gestión centralizada de sistemas de agua, porque lo que hacemos es también monitorizarlo todo en un ordenador conociendo los parámetros de consumo. Tenéis que pensar que esto, por ejemplo, en un hotel es un parámetro muy importante. Entonces, en recepción o mantenimiento del hotel podría saber en todo momento quién está utilizando el grifo y de qué manera. O incluso también, si no hay nadie en la habitación, pues puede hacerlo lo que os decía antes de la desinfección antilegionela. ¿Vale? Estos son grifos sueltos, pero también pues cada vez la tendencia será más hacia gestión centralizada del edificio, formando redes que se van a conectar inalámbricamente unas con otras. O sea, tú tendrás grifos de lavabo que hablarán con los grifos de ducha, eso hablará con otro tipo de grifería y al final se replicará todo en el ordenador. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues eso, centralización, gestión puntual por estancia y global de todo el edificio. Limpiezas preventivas contra la legionela. Todo programable a distancia y acoplable a cualquier salida. Pensad en que ya en lo que yo os enseñaba antes nuestro, el grifo Smart Tap es un grifo que ya tiene su propia salida. Pero yo puedo poner pantallas y puedo escoger el caño del lavabo, el rociador de ducha o el sistema de salida que yo quiera. O sea, ya puedo jugar mucho más con la decoración. Todo se intercomunicará con otros sistemas como puedan ser la luz, las persianas, las puertas o incluso con la tarjeta de acceso a un hotel. Podremos escoger programas de uso, consumir, o sea, conocer los datos de consumo real, el tiempo que no está utilizado un grifo y, bueno, en fin, pues sistema de detección de fuga y otros parámetros de valor añadido. ¿Vale? De manera que si tuviera que hacer unas conclusiones de todas estas tendencias, pues lo que estamos haciendo hoy en día es aunar tecnología con diseño, con lo cual ya hablamos no de griferías, sino de soluciones. Unificamos instalaciones de fontanería e instalaciones de electrónica, domótica y mótica. ¿Vale? Muy importante, los instaladores cada vez tienen que saber más, no solo de fontanería o no solo de electricidad, sino que ya entrar en juego con los sistemas de electrónica, domótica o inmótica, de manera que lo que busquemos sea el confort y la comodidad del usuario, maximizando los recursos, eficiencia de energía y ahorro de agua, autogestión, conocimientos reales de consumos y lo que os decía antes, nuevas figuras y nuevos trabajos, los integradores. Los integradores serán aquellas figuras que van a unificar las instalaciones de fontanería y las instalaciones de electrónica y de domótica, ¿vale? De forma que tengamos un control total de las instalaciones. ¿Vale? Como os decía antes, quería poner un ejemplo práctico, porque he hablado muy rápido y he estado diciendo datos de consumo en toda la presentación, pero aquí tengo un ejemplo práctico real, muy sencillo, que es bastante visual y que afecta a la sede corporativa de Telefónica en Madrid, en las tablas, ¿no? El famoso Distrito C. Esto lo proyectó en su día el famoso arquitecto Rafael de la Hoz, con una superficie de 357.000 metros cuadrados que dan lugar a 13 edificios de oficina. ¿Vale? Esto se calcula que entre visitantes y personal diariamente hay 14.000 personas. Cuando se hizo el proyecto, esto se quiso tener una certificación también energética, pues contaron con urinarios y duchas para personal y gimnasio nuestro, luego incorporaron o proyectaron cisternas de doble descarga para todos los inodoros que están instaladas y luego en las zonas comunes pues una grifería
temporizada, que era de otra marca, en la cual no tuvieron ratios de eficiencia en cuenta. Lo único que se buscaba pues, era el antivandalismo que te proporciona la grifería temporizada. Entonces, después de un tiempo ya que estaba construido, lo que hicieron fue pasar este grifo que era el que tenía instalado a este grifo, que no es el grifo más bonito de Presto, pero sí es uno de los más eficientes. Es un grifo que tiene 30 años, pero bueno, que como decía antes, tenemos otros muchos más que tienen las mismas características y mejor diseño. Con esto, lo que pasaron fueron a temporizaciones fijas de 10 segundos, caudales de 2 litros por minuto, y además introdujeron pulsación antibloqueo o antiblocaje. Esto es un tipo de pulsación que tú cuando le das no sale agua, únicamente cuando sueltas, de manera que el grifo nunca se queda abierto, aunque la gente quiera dejarlo abierto. Bueno, pues los datos que consiguieron de ahorro de agua son reales. Se sustituyeron 900 grifos y se pasó a ahorrar 90.000 metros cúbicos anuales de agua, que eso, para que os hagáis una idea de dimensión, son 36 piscinas olímpicas y 130.000 euros en la factura anual de agua. En este caso no hemos calculado el ahorro en energía, pero también se podría hacer, ¿vale? Esto es un ejemplo de simplemente sustituyendo un grifo por otro, que prácticamente vale igual, fijándonos en este ratio, la cantidad de dinero que podemos llegar a ahorrar, ¿vale? Y yo con esto termino mi presentación. Os dejo aquí mis datos de contacto, ¿vale? Aquí tenéis mi teléfono fijo, mi teléfono móvil y mi correo electrónico. Nosotros aquí estamos, como os decía, en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Este sería el correo de mi departamento y bueno, aquí os he puesto pues los servicios que damos desde el departamento que llevo yo, pues como pueda ser obviamente el asesoramiento y visitas a cualquier proyectista, entrega de muestras, cálculos de consumos de agua y de energía según la tipología de obra, diseños de baños de minusvalía y bueno, en fin, pues un poco lo que habéis estado viendo a lo largo de la presentación, todo eso es lo que podemos llegar a hacer. Creo que me he ajustado bastante al tiempo, así que Yasmín, ya te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos los que estáis participando y si tenéis alguna pregunta, pues creo que al final, si da tiempo, tenemos ahí un pequeño... Muchas gracias, Gustavo. Pues si me llega alguna pregunta para ti, la comentamos si nos da tiempo al final, si no te la haré llegar por correo electrónico. Voy a pasarle los mandos a Domingo y nada, volver a agradecerte la presencia en el seminario de hoy. Gracias a vosotros. Buenos días, Gustavo. Domingo, perdón. ¿Me escuchas? Hola, te voy a convertir en presentador, tal y como he hecho con Gustavo, para poder ver tu presentación en pantalla. Te saldrá la ventanita de aceptar. Ahora mismo estamos viendo ya tu presentación y cuando quieras es tu turno. Muy bien, perfecto. Yasmín, ¿ya estoy en antena? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, perfecto. Buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Domingo González. Soy el responsable de prescripción de la firma Saunier Duval en España. En primer lugar, quiero agradecer a CIPE por la oportunidad y por organizar este evento, que espero que sea para todos muy provechoso e interesante. También darle la enhorabuena a Gustavo por su presentación. Si me permites, Gustavo, añadir que en este siglo se prevé que va a faltar más el agua que la energía, con lo cual es interesantísimo desde un punto de vista ecológico y de ahorro de energía el disponer, bueno, pues de todos estos elementos tan avanzados para ahorrar agua. Mi presentación es bastante amplia y me vais a permitir pasar muy rápido por algunas pantallas, incluso por otras no poder hacerlo, pero sí quiero, me parece importante y destacable que dispongáis de esta presentación y sobre todo lo que voy a destacar son los conceptos más importantes en cada pantalla. Voy a seguir este índice. Primero voy a hablar de eficiencia energética, el contexto energético europeo, las normativas que tenemos aquí disponibles, los conceptos y los principios para reducir el consumo de energía, hablar de las calderas más eficientes, las calderas de condensación, las que podemos ahora mismo fabricar en la Unión Europea, algunos detalles de consumos de energía, cómo seleccionar, si es posible, las calderas mixtas, precisamente por agua caliente sanitaria, es como se seleccionan, y al final, bueno, pues hablar un poco de los sistemas híbridos y de las bombas de calor.
Insisto en que, bueno, tengo que ir muy deprisa por algunas pantallas, pero espero que, bueno, pues de aquí en adelante estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico que viene en la presentación para cualquier cosa que deseéis. Simplemente indicar que el contexto energético europeo, tanto en la Unión Europea, que dependemos alrededor del 50% de la energía del exterior, como en España, que casi dependemos del 80%, con lo cual es lamentable. Nuestro sector, el sector residencial, para los servicios de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, pues viene a suponer 1/3 del consumo de energía final. Dentro de este sector, estos servicios suponen aproximadamente el 70% y para el plan 2020 van a tener que contribuir con un 7% aproximadamente de la energía final consumida. Y destacar que la asignatura pendiente es la rehabilitación de las viviendas y que tendremos que incidir especialmente sobre ello. En este sentido, como ejemplo, indicar que en la Comunidad de Madrid alrededor del 80% de las viviendas tienen una calificación energética EFG o peor, con lo cual, bueno, pues el ratio de consumo por metro cuadrado es excesivo. Muy importante, bueno, pues esta es la fórmula que ha promovido todos los cambios legislativos en la década pasada y en la década en la que estamos. Hay que reducir el consumo es igual a la demanda dividido por el rendimiento estacional de los equipos. La demanda, quien demanda energía es el edificio, con lo cual hay que reducir esta cantidad de energía demandada y también tenemos que aumentar el rendimiento estacional de los equipos, es decir, el denominador, aumentando la eficiencia de los sistemas y utilizando energías renovables. Para ello, la Unión Europea dispone de herramientas que afectan a los edificios, a los aparatos y a la gestión energética, es decir, a la distribución de esta energía hasta nuestras viviendas, y destacar simplemente que la década pasada teníamos unas directivas, en esta década la famosa 2010/31 que nos dirige hacia edificios de consumo casi nulo. Hace como 2 años tendría que haber sido traspuesta la directiva 2012/27 que incide extraordinariamente sobre edificios ya existentes y que recientemente, bueno, pues se aprobó el Real Decreto 56/2016 que lamentablemente se ha traspuesto solamente parcialmente. Recientemente, concretamente la primera parte entró en vigor como reglamento europeo el 26 de septiembre del año pasado, 2015, entró los reglamentos europeos que llamamos ecodiseño y etiquetado. Por destacar, a partir de esta fecha indicada, todo lo que se puede fabricar y comercializar con marca CE directamente desde los fabricantes en la Unión Europea, todos los aparatos tienen que ser de condensación, calderas de condensación. Si bien se puede aún vender calderas de bajo NOS, por ejemplo, si existen en el mercado y están almacenadas, pero lógicamente tienden a desaparecer y es un producto obsoleto. Con lo cual, lo único que se puede fabricar ya son calderas de alta eficiencia, calderas de condensación. Destacar estos reglamentos, ecodiseño y etiquetado, que por supuesto, bueno, pues no puedo extenderme por falta de tiempo, simplemente indicar que estos reglamentos entran en forma de lotes, como conjuntos de equipos similares, lote 1, 2, 6, etcétera, ¿no? Y que voy a exponer 2 ejemplos de etiquetado. Este es el ejemplo de una caldera mixta, Isofast Condense 35, donde como caldera mixta produce servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria y hay que etiquetar el valor alcanzable en los 2 servicios, agua caliente y calefacción. Vemos aquí el ejemplo que en agua caliente alcanza una A y en calefacción puede llegar a alcanzar una A+, A2+, en función de que tenga sondas exteriores o no. Asimismo, las bombas de calor también se etiquetan en otro lote y en estas bombas de calor pues se indican
qué eficiencia tienen trabajando a distintas temperaturas, por ejemplo, a 35 grados o alta temperatura, posiblemente dirigido a radiadores de 55 grados, donde vemos que puede alcanzar también una A+, y que parcialmente es una energía, la aerotermia, aire-agua, bomba de calor aire-agua, es una energía parcialmente renovable. Bueno, esto es un preámbulo, y destacar también los principios que considero importantísimos para reducir el consumo de energía. Lo primero, es una obviedad, es no necesitarla, lógicamente. En segundo lugar, conseguir energía gratuita, si es posible, a través de fuentes renovables, si bien sabemos que el kilovatio hora procedente de una fuente renovable es bastante caro, y lógicamente hay que buscar también la rentabilidad, además de la ecología. El uso racional de los servicios es importantísimo. Como comentaba Gustavo, podría llegar a alcanzar un ahorro de hasta el 15% del consumo de energía si evitamos malas costumbres o bien utilizamos correctamente esta energía y estos servicios. Si tenemos que utilizar energía convencional, desde el año 1975 está considerada el gas como el combustible limpio, simplemente indicando que la molécula es un hidrocarburo, y en este sentido las emisiones son las menos contaminantes de todas las energías convencionales. Utilizar medidas de eficiencia energética tendremos que conseguir que sean muy rentables para los usuarios, y hay unas palabras que destacan y que coinciden si queremos alcanzar eficiencia energética. Me refiero a utilizar sistemas y edificios de alta inercia, trabajar a baja temperatura, en calefacción, alta temperatura, en refrigeración, y emitir y absorber por radiación. Una buena instalación, lógicamente, va a repercutir en ahorro de energía y un mantenimiento correcto de los equipos, por supuesto, y alargar la vida de estos equipos. Hay que tener en cuenta las 4 partes de la instalación si queremos reducir el consumo de energía convencional, y estas 4 partes que se compone cualquier instalación es la regulación, la distribución, redes de tuberías y conductos, la transmisión de este calor o absorción del calor, si estamos hablando de refrigeración, es decir, lo que llamamos normalmente emisores, y los generadores. Y tener en cuenta y destacar que cada grado centígrado de temperatura seca, viene a suponer un 8% de energía. Insisto en que tenemos que alcanzar sistemas de alta inercia, baja temperatura y radiación, y reducir al mínimo las pérdidas por distribución. Esta parte es muy interesante, pero bueno, pues supone para un curso de mayor extensión. Tenemos que ver las condiciones de confort, bienestar térmico, tener los conceptos claros de temperatura operativa, zona ocupada, balance térmico, metabolismo, condiciones interiores de diseño, y lo que tenemos que alcanzar en cualquier instalación de climatización, es este equilibrio. Metabolismo menos el trabajo mecánico desarrollado tiene que ser igual al calor desprendido por el cuerpo humano, y así alcanzar un ambiente agradable y confortable. Disculparme por no poder detenerme, pero sí hacer hincapié que lo que nos indica el reglamento, el RITE, concretamente como temperatura de confort, es la temperatura operativa, es decir, la media aritmética entre la temperatura seca que nos marca un termómetro y la temperatura radiante media que afecta toda la superficie que nos rodea en cada local. Y así sucesivamente, como hemos dicho. No me puedo detener en estas pantallas que, si bien son interesantes, pues, pero la falta de tiempo y el curso este es un poco más extenso. Y así alcanzar y justificar en esta pantalla que con radiación, tanto para emitir como para absorber calor por radiación, podemos ver estos 2 ejemplos. Y en estos 2 ejemplos, tanto en calefacción como en refrigeración, nos damos cuenta que podemos ahorrar 2 grados como mínimo de temperatura seca, y a razón de ese 8% de ahorro de energía por cada grado centígrado de temperatura seca, viene a suponer ya alrededor de un 15% de energía solo por este concepto. Bien, entramos ahora en desarrollar los equipos. Calderas de condensación. No son nuevas, la condensación directa fue un invento nuestro en el año 1975.
La fórmula no voy a entrar, pero simplemente indicar que en esta reacción de combustión aparece agua y que gastábamos una cantidad importante de energía en vaporizar este agua y expulsar esta cantidad de agua en forma de vapor a través de la salida de gases. Pues bien, la caldera de condensación simplemente lo que hace es que dentro del equipo consigue condensar este vapor de agua y aprovechar todo el calor que habríamos anteriormente perdido. Destacar aquí en esta pantalla que la diferencia de rendimiento y sobre todo rendimiento a carga parcial, muy importante el concepto de carga parcial, porque la mayoría del tiempo del invierno trabajamos con nuestros equipos a carga parcial y vemos aquí que la diferencia que hay entre una caldera convencional, una caldera de rendimiento constante y las calderas de condensación, que cuanto menor carga, más condensan y como consecuencia mayor rendimiento y sobre todo rendimiento estacional alcanza. Como podemos ver en esta pantalla, que aproximadamente coincide pues, que por encima de 0 o 5 grados ya obtenemos un diferencial importantísimo. Aquí ver también en esta pantalla las curvas de calefacción, tanto con emisores convencionales cumpliendo la temperatura que nos marca el reglamento, que es una temperatura máxima media de 60 grados, puede ser 70 de impulsión, 50 de retorno, y vemos cómo varía esta temperatura de calefacción en función de las temperaturas exteriores. Lógicamente, debemos reducir la temperatura de impulsión y de la de retorno automáticamente a medida que la vivienda o el edificio pierde menos energía, es decir, a medida que la temperatura exterior aumenta. Y vemos prácticamente que con radiadores conseguimos que esté por debajo de la temperatura de punto de rocío, por debajo de la cual ya condensa todo el vapor de agua que generamos en la combustión, a partir de aproximadamente 0 grados de temperatura exterior. Si utilizamos el sistema más eficiente, que es el sistema de suelo radiante, vemos que con una temperatura de impulsión máxima de 45 grados y de retorno que puede ser pues 35 o incluso menos, vemos que desde la temperatura mínima exterior ya conseguimos el 100% de condensación, con lo cual obtenemos el máximo rendimiento estacional. Esta es una explicación de por qué trabajamos a carga parcial. Bien porque la temperatura exterior va aumentando a lo largo del día o cambia de un día a otro, pero sobre todo trabajamos a carga parcial por el tipo de uso que hacemos en las viviendas. Las viviendas están desocupadas, podemos elegir temperaturas de ahorro, no de confort, con lo cual nos exige trabajar con los equipos a carga parcial. Esto es habitual de acuerdo con nuestra forma de vida y lo que conseguimos con esta tecnología, con nuestra tecnología, la mayor tecnología que hay en estos momentos, que son las calderas autoadaptativas. ¿Qué significa una caldera autoadaptativa? Que averigua en cada momento la temperatura, la carga que demanda la vivienda y se ajusta a esta carga, ajustando la potencia en cada momento y también ajusta la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si en el exterior no tenemos 3 grados bajo cero y no necesitamos los 12 kilovatios, sino que necesitamos, por ejemplo, 6,8 kilovatios, la caldera arranca a 6,8 kilovatios, con lo cual está trabajando ya a carga parcial. Y si necesita dar menos potencia, también ajusta la temperatura, con lo cual trabajamos a media-baja temperatura, aunque los emisores sean convencionales, con lo cual conseguimos la máxima condensación y el máximo rendimiento de este aparato, gracias a la tecnología autoadaptativa y a termostatos inteligentes, a termostatos modulantes. Los termostatos que ya utilizamos en todos nuestros aparatos son tipo EBUS, es decir, mandan una señal continua de la temperatura que hay ambiente a la caldera. Y a medida que esta temperatura se acerca a la de consigna, modula la caldera, modula el gas y reduce la potencia. Este es un ejemplo gráfico de la diferencia que hay entre un termostato modulante tipo EBUS y los típicos y clásicos termostatos antiguos todo nada, que provocan arrancadas y paradas continuamente de los equipos. Destacar también que podemos desde un smartphone regular
toda nuestra gama de calderas y con este sistema, en estos momentos somos los únicos, podemos alcanzar un A+ con calderas de gas. También en agua caliente sanitaria intentamos conseguir el mayor ahorro de energía posible. ¿Cómo? Como la mayoría de las instalaciones nuevas tenemos energía solar, es decir, utilizamos como energía renovable la energía solar a través de paneles térmicos y precalentamos este agua sanitaria, de consumo sanitario, en función de la temperatura que puede alcanzar en cada momento. La caldera averigua a qué temperatura llega precalentada y en el tiempo que llega desde el acumulador solar hasta donde esté el aparato. Lo temporiza, es decir, retiene esta información, temporiza la arrancada, la próxima arrancada, si la temperatura que viene del agua precalentada con energía gratuita es suficiente y por encima de la que ha elegido el usuario, de forma que en la siguiente arrancada la caldera, o mejor dicho, en el siguiente uso de agua caliente sanitaria, la caldera no arrancará para aprovechar al máximo la energía gratuita, la energía renovable procedente de energía solar. En definitiva, lo que debemos conseguir es menos arrancadas del producto, mayor eficiencia, es decir, mejor relación entre la energía útil que aprovechamos y la energía final que llega, en este caso, si es gas, como energía primaria a nuestro aparato. Ejemplos de diferentes rendimientos estacionales en función del tipo de emisores que tenemos, radiadores o suelo radiante. Ejemplos, como he dicho, las calderas mixtas individuales que se utilizan, que hay de diferentes formas, bien sea mixta instantánea, mixta con microacumulador o con acumulador. ¿Cómo seleccionamos las calderas mixtas? Precisamente el objeto de este curso, de esta ponencia, es ahorrar energía vía agua caliente sanitaria. Precisamente las calderas mixtas se eligen por agua caliente sanitaria. Este es un detalle de la cantidad de energía, agua y energía que necesitan las calderas en función del número de baños que hay en cada vivienda y el número de dormitorios, que es proporcional al número de personas. Y así, de esta forma, elegimos, y de acuerdo con Gustavo, con su ponencia, el producto adecuado para dar este servicio. Estos son los datos de partida para calcular esta cantidad de energía que necesitan las viviendas. Simplemente esto es una pantalla con los aparatos adecuados para cada uso, las características que cumplen con la nueva ERP. Y esta es una pantalla muy interesante desde el punto de vista de ahorro de energía y que supuso pues, un gran esfuerzo de recopilación de información. Aquí vemos en la misma vivienda tipo, en bloque, una caldera de antes del año 2000. Si en esa vivienda colocamos una caldera autoadaptativa simplemente con los emisores que tiene normalmente esa vivienda, el ahorro que nos supone en dinero al costo del año 2013, que fue cuando se hizo este estudio, y de esta forma podemos ver que una caldera de alta eficiencia, desde luego, se amortiza por sí misma. Es una gran inversión para el usuario, muy rentable, por supuesto. Exactamente igual las calderas colectivas. La tendencia de las calderas colectivas es a utilizar calderas modulares, calderas de alta potencia modulares que existen desde 45, 65, 80, 100 y 120 kilovatios, uniéndolas y trabajando en cascada para aprovechar el máximo rendimiento de cada una de ellas. No puedo entrar en estos detalles, como he dicho anteriormente, por falta de tiempo, pero sí que considero importante que dispongáis de esta información y que, bueno, pues en un futuro, cualquier duda, estoy a vuestra disposición. ¿Cómo seleccionar las calderas colectivas? Exactamente igual. Y ahora entramos en el detalle y, por último, voy a procurar no extenderme más de 5 minutos, si es posible, el concepto de híbrido. ¿Qué es el concepto de híbrido? Lo conocemos ya porque el sector del automóvil quizás esté un poco más avanzado que el nuestro y vemos que se desarrolla precisamente por los híbridos. El concepto es el mismo. Híbrido es utilizar diferentes tecnologías. Cada tecnología
que utiliza diferentes fuentes de energía y con un regulador y control inteligente hacer trabajar aquella que en cada momento nos proporciona al usuario la energía, es decir, el kilovatio hora útil más eficiente, más rentable, es decir, al menor costo. Ese podríamos decir que es el resumen o la definición de un concepto de instalación híbrida. Podemos hibridar diferentes tecnologías y diferentes fuentes de energía, por supuesto, pero la que más desarrollamos y posiblemente la más extendida es combinar las calderas de condensación y las bombas de calor eléctricas. Las bombas de calor aire-agua. Digo aire-agua porque utilizamos los mismos emisores, es decir, fundamentalmente suelo radiante, o fan coils también podría ser, y suelo radiante tanto para calor como para refrigerar, es decir, climatización, tanto para emitir calor por radiación como para absorber calor por radiación. Las calderas de condensación no les afecta la temperatura exterior, lógicamente sí les afecta la temperatura de los emisores, cuanto menor sea esta temperatura, mayor rendimiento tienen, y las bombas de calor eléctricas sí les afecta la temperatura exterior y, por supuesto, les afecta la temperatura de los emisores. Combinando ambos sistemas con estas dos fuentes de energía, gas y electricidad, conseguimos la mayor eficiencia. ¿Y cómo hacemos trabajar uno u otro sistema? Bueno, pues definimos el punto que llamamos de bivalencia. Este punto es el que podremos llamarle también punto de inflexión, a partir del cual es más rentable producir calor con la bomba de calor aire-agua y por debajo del cual, es decir, coincidente con una temperatura exterior, va a ser más barato y más rentable como consecuencia para el usuario producir este calor con la caldera de condensación a gas, es decir, utilizando gas. Aquí vemos que es fundamental utilizar un regulador, un control que llamamos esa máster. En este regulador, en este control inteligente, introducimos las curvas de rendimiento de los dos sistemas y también introducimos el costo de la energía, es decir, el kilovatio hora eléctrico y el kilovatio hora de gas, y actualizarlo, por supuesto, a medida que estos varían. A partir de este momento va a mandar que trabaje aquel aparato consumiendo la energía que corresponda de tal forma que el kilovatio hora al usuario le cueste menos. Y así podemos ver que efectivamente trabajan los dos, incluso pueden trabajar simultáneamente y en cada periodo aquel, como he dicho anteriormente, más rentable para el usuario. Diferentes esquemas, calderas con las bombas de calor y los emisores. A la derecha vemos de forma simbólica un suelo radiante y también se puede combinar y añadir en función de la zona climática que corresponda y el local que sea, pues los fan coils. Podemos combinar emisores trabajando a diferentes temperaturas, suelos radiantes a baja temperatura y radiadores trabajando a media baja temperatura. Podemos también zonificar, es decir, si tenemos en la vivienda o en el unifamiliar distintas zonas, lógicamente podemos regular y elegir la temperatura más adecuada para cada zona y uso. Podemos aprovechar gratuitamente en algunos periodos energía para calentar pues, alguna piscina o algún otro uso de agua caliente sanitaria. Y los híbridos los podemos combinar tanto en unifamiliares nuevos o existentes como en edificios en bloque, donde vemos aquí una instalación de uso individual, bombas de calor y calderas para viviendas en bloque. Y también podemos utilizar el híbrido cuando parte de estos servicios, de estas instalaciones, son colectivas, es decir, dan servicios a varios usuarios. En este ejemplo, de este esquema, vemos que la calefacción y el agua caliente en este edificio en bloque es colectivo, pero en cambio la bomba de calor que aportará la refrigeración a cada vivienda y
puede aportar también calefacción en algunos periodos del invierno, es individual. ¿Qué beneficio aporta esta instalación? Que cada vivienda, indistintamente de las demás, puede, o cada usuario puede elegir calor o refrigeración indistintamente del resto. Es decir, es totalmente versátil. Aquí vemos un esquema típico de los edificios que estamos haciendo, llamados edificios de consumo casi nulo. Tenemos mucha experiencia, a pesar de que este concepto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Hay muchos edificios ya de esta forma, tanto edificios de consumo casi nulo o incluso con el certificado Passivhaus House, y este es un esquema típico que realizamos para alcanzar estos valores de máxima eficiencia. Ejemplos también de consumos en unifamiliares, utilizando, bueno, pues en este caso son viviendas, un unifamiliar existente que utilizaba en el año 2014 el gasóleo, lo transformamos a un híbrido con gas y bomba de calor, redujo considerablemente el costo de combustible al año y también, bueno, pues si llegamos a alcanzar en este edificio el concepto de consumo casi nulo, vemos que aproximadamente el ratio de gasto viene a ser de 2 euros por metro cuadrado y año. Alrededor de 2 euros metro cuadrado y año es el ratio de gasto de energía para calefacción y refrigeración en un edificio de consumo casi nulo. Destacar simplemente que es muy importante hacer una instalación correcta y, por supuesto, colaborar con las compañías suministradoras, aprovechar todas sus aportaciones y ventajas y servicios. Tener un servicio de mantenimiento correcto y adecuado es fundamental para reducir el consumo y alargar la vida de los equipos. Y así, pues, llegamos al final de esta pequeña ponencia, donde, bueno, pues el destino será en el año 2020 alcanzar que todos los edificios de nueva construcción pues tendrán que ser de consumo casi nulo y preservar el medio ambiente, por supuesto, para las próximas generaciones. Bien, Yasmín, no sé si me he ajustado al horario. No te preocupes, ha estado perfecto. Nos estamos pasando un poquito de la hora, pero intentaré yo ir más rápido y sin problema. Perfecto, bueno, pues entonces dar las gracias a todos los oyentes. Espero que les haya sido interesante y quedar a vuestra disposición para lo que deseéis y sea capaz de ayudaros. Muchas gracias. A ti, Domingo. Gracias por asistir. Bueno, soy Yasmín Lema, voy a hacer la parte de CIPE. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, dado que creo que había bastante información por parte de los dos fabricantes que nos han acompañado en la ponencia de hoy. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. En primer lugar, deciros que el generador de precios de CIPE Ingenieros se puede consultar a través de la web generadordeprecios.info. Está claro que no está la misma información que si tienes el programa de la suite, pero todas las unidades de obra se pueden consultar. Ahora vamos a abrir la suite de CIPE, donde tenemos todos los programas que tenemos desarrollados, y nos vamos a centrar en el grupo de gestión, en este caso en el generador de precios. Esta es la pantalla principal del generador de precios. Comentar que la selección que se realiza en este programa es multiparamétrica y hace que todos los datos que editamos repercutan tanto en rendimientos como en precios de las unidades de obra. No es lo mismo utilizar la selección del tipo de proyecto para un edificio plurifamiliar que para una vivienda unifamiliar. E igual para el tipo de topografía, el tipo de mercado que esté en ese momento o la accesibilidad a nuestra obra. Tenemos unos valores de defecto después de hacer un estudio de mercado, un estudio de estos números, por así decirlo, que son los que hacen que los precios sean lo más ajustados posibles. Y después, por otro lado, después de tener la pantalla principal, tenemos el árbol de capítulos del generador de precios.
Se estructura de la siguiente manera. Tenemos el apartado de normativa, los precios descompuestos, que es, por así decirlo, las unidades de obra en sí, pliego de condiciones, que es la información asociada a esas unidades de obra, seguridad y salud, como pueden ser los riesgos y las normas de uso de una maquinaria. También tenemos memoria gráfica de materiales, que por ejemplo, Presto Ibérica, nos vamos a grifería y complementos de baño, pues la grifería temporizada la tenemos en la segunda línea. A ver si carga, que hay tantas imágenes. La memoria gráfica de materiales consiste en una recopilación gráfica de los productos de los fabricantes. En este caso, pues nos ayuda a hacer una selección por diseño, más que por características del propio grifo. Las unidades de obra sí que nos dan muchísimos más datos técnicos. Por ejemplo, vamos a ver, esto sería un ejemplo de memoria gráfica de materiales. Tendríamos la descripción del material o del unitario y después la imagen del grifo que hemos seleccionado. Bueno, en normativa, CIPE lo que hace es recopilar toda la normativa de aplicación o la mayoría de ellas en colaboración con colegios profesionales. Y hay tanto normativa de carácter general como asociada a las unidades de obra o apartados del árbol específicas. Nos vamos a ir a precios descompuestos y os voy a enseñar un par de unidades de obra donde aparecen los fabricantes que han estado hoy en la presentación. Si queremos ver Presto Ibérica, nos tendríamos que ir al capítulo señalización y equipamiento, subcapítulo griferías, y en el caso de grifería para lavabo, pues SGL. También tendríamos grifería para inodoro, para bidet, para bañera. Voy a enseñar la grifería temporizada que ha estado comentando Gustavo. Seleccionaríamos Presto, también tendremos un material genérico y aquí podríamos seleccionar la serie. En este caso, una de las que tiene Presto Ibérica como ahorradora de agua, que son las series Eco, tendríamos aquí pues Presto Eco XT-LM. En las unidades de obra, aparte de tener un precio descompuesto con los materiales, la mano de obra, también tendremos la descripción y las fases de ejecución o condiciones previas que han de cumplirse para ejecutar esa unidad de obra. Por otro lado, podremos ver información asociada, por ejemplo, fichas técnicas del producto que hemos seleccionado en pantalla, que se nos abrirá en una pestaña del explorador. También tendremos, en este caso, pues el oficio que hace la unidad de obra, y si nos fuésemos a seguridad y salud, pues tendríamos los riesgos que suele tener ese oficio. Por otro lado, como algún asistente ha preguntado, si los productos de Presto Ibérica estaban incorporados en el generador de precios. Como veis, prácticamente su capítulo SG es Presto Ibérica, Galindo, hay más fabricantes, y una de las cosas muy específicas que tiene Presto Ibérica en el generador de precios son los sistemas de control de griferías. Por ejemplo, lo que hablaba Gustavo de los sensores. Pues tenemos sensores de pared o sensores de pared, que son los ejemplos que nos ha puesto él en su presentación. Tenemos su descomposición, también sus fichas técnicas, sus imágenes con cota, información asociada a las unidades de obra, que luego cuando sacamos nuestra documentación con Arquímedes o realizamos la exportación a otro tipo de programa, esta información también la podremos exportar. En el caso de Saunier Duval, en este caso, hablando de instalaciones de agua caliente sanitaria, la tendremos por ICA, por ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, la ICA 040, que creo que es esta. Pues tendríamos Saunier Duval aquí. Pasaría lo mismo, tendríamos, pues en este caso tenemos un catálogo y una tarifa asociada en esa unidad de obra, que también pasaría como en Presto Ibérica, se nos abriría una pestaña del explorador y podríamos consultarlo. Toda la información que tengan las unidades de obra se puede consultar también a través de Internet.
igual, pues en este caso vamos a poner otra unidad de obra para enseñaros que también tenemos un apartado específico de verificaciones del control de ejecución. Vamos a ir a, por ejemplo, acumulador de agua-gas convencional. A ver, un momentito. Sí, vamos a ir. Bueno, aquí abajo tenemos un apartado que es proceso de ejecución, fases de ejecución. Hay muchísimas unidades de obra en las que se crean tablas donde se especifican los criterios que hay que cumplir en esas fases de ejecución. Pues tantos números de controles por tantas unidades que vamos a colocar en nuestra obra. Además, también se nos dice algunas condiciones de compatibilidad, por ejemplo, en el de grifería, referente a la corrosión galvánica, entre otros. Siento ir muy rápido, pero no quiero tampoco extenderme demasiado. Voy a hacer también una muestra de algún módulo nuevo que ha salido hace poquito en las últimas versiones, que por ejemplo no tiene demasiado que ver con la eficiencia energética en instalaciones, pero sí en cuanto al consumo nulo del que hablaba Domingo. Por ejemplo, el módulo de sistemas de cubiertas verdes. Es un módulo de detalles que también es una parte del módulo que tiene CIPE, en el que te sale la unidad de obra, tú seleccionas los parámetros que necesites para ejecutar la unidad de obra y se te genera automáticamente un detalle con la leyenda y el listado de materiales que necesitas para ejecutarla. Así para instalaciones de gas, por ejemplo, instalaciones gas, en este caso pues tendríamos depósitos. Pues seleccionaríamos Repsol, en el caso de gases licuados de petróleo, y se nos generaría pues el detalle con la leyenda, igual que para el resto de elementos. Por último, comentaros que también tenemos un manual de uso y mantenimiento asociado a cada apartado del árbol del generador de precios. Vamos a ir al de griferías. Y aquí tendríamos una recopilación de las precauciones o prescripciones que son necesarios al ejecutar los trabajos de esas unidades de obra. Por mi lado, deciros que las unidades de obra son exportables a BC3, Excel, también podemos hacerlo con Arquímedes directamente. Os voy a enseñar dónde tenéis que pinchar para poder utilizarlas en otro programa. Aquí, pues, exportaríamos a Arquímedes o a BC3 y Excel. El programa, como os he comentado, no quiero olvidarme de nada, se puede consultar a través de Internet, igual que la documentación asociada que tienen las unidades de obra. También el vídeo, como os he comentado al principio, está grabándose y se va a colgar en el canal de YouTube de CIPE Ingenieros. Os recuerdo que están todas las ponencias y todos los ciclos de seminario que hemos ido haciendo por si queréis volver a consultarlo. Y aquí el calendario de encuentros. Sin más, he estado leyendo las consultas que me han ido llegando. Con respecto a Francisco Javier Muñoz Monge hace una consulta referente a que si tenemos disponibles objetos BIM para descargar. Se está desarrollando un programa que es CIPE BIM y eso servirá para tener los objetos BIM ubicados en la suite de CIPE. Decir que se está desarrollando, que todo lleva su ritmo, pero que es algo que tenemos en mente. No va a ser algo inmediato, pero poco a poco sí que lo tenemos, a corto plazo está pensado. Luego también comentaros que la presentación de Saunier Duval
por parte de Domingo González, me la ha facilitado y todos aquellos que me hayan hecho llegar su correo electrónico se le enviaré a lo largo de la semana. El resto de consultas que han surgido, creo que he ido contestándolas por parte del fabricante a través del panel de preguntas y por mi parte ya está la presentación. Entonces, sin más, agradeceros mucho vuestra asistencia al curso, deciros que se van a continuar haciendo seminarios y esperamos vernos otra vez pronto. Muchas gracias por asistir. Un saludo.